Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos en esta nueva entrega de nuestro canal llamado La historia que debemos conocer. Me voy a referir a las nuevas investigaciones que hay acerca de la posible ubicación de la primera fundación de Buenos Aires, lo que fue el fuerte que Pedro de Mendoza, junto con sus acompañantes, emplazó. Según se tiene entendido hasta el día de hoy, fue en Parque Lezama, pero las nuevas investigaciones sospechan claramente que no fue en ese lugar. Como esto es un trabajo que lleva mucho tiempo y es muy intenso y lo estoy preparando, quiero dejarles una primera entrega sobre un artículo que encontré en el diario La Nación y se los quiero socializar. Hallan restos que serían del primer asentamiento indígena en la capital de la ciudad de Buenos Aires. Vasijas, flechas y vestigios de vivienda fueron encontrados por investigadores argentinos y vascos en el sur de la ciudad detrás del autor. Esto está fechado el 10 de febrero de 2016. La periodista Laura Rocha del diario La Nación es la autora del artículo. Y si bien del 2016 al 2023 han pasado ya 7 años, que es una fecha para nosotros en la actualidad, quizás mucho tiempo, en los estudios arqueológicos no lo son. Es una pequeñísima fracción de tiempo. Así que, bueno, voy a ir primero explicando. Aquí tenemos esta primera foto acá en el equipo, capitaneado por el antropólogo urbano Daniel Sabelson, y el equipo de la Universidad Vasca. Sí, fíjense que no hay mucha profundidad. Aquí hay otra foto, fíjense que hay una plaza. Estos orificios probablemente podrían datar de pilares donde estuvo apoyada una vivienda precaria. Sí, voy a repetir la foto. Se dice, restos de animales y vasijas decoradas fueron halladas a unos 40 centímetros en un antiguo bañado del riachuelo. Los créditos son de Soledad Aznares. En un antiguo bañado del riachuelo donde confluye el autódromo y la ciudad y el parque Rivera Sur, se habrían asentado los primeros pobladores de la ciudad de Buenos Aires. Allí arqueólogos urbanos comenzaron a desenterrar la historia no conocida de esta metrópoli. Restos de vasijas, falanges de pequeños animales y puntas de lanza podrían ser los vestigios del asentamiento originario porteño prehispánico. En búsqueda de la primera fundación de Buenos Aires, adelantado Pedro de Mendoza en 1536, expertos de la Universidad del País Vasco, UPB, de la Universidad del Museo Social y de la Universidad de Buenos Aires, hallan restos que indicarían la presencia de una población estable en esa zona del sur de la ciudad, que en aquel momento quedaba a orillas del río. El siglo más tarde fue rectificando. Hay indicios prometedores de que aquí hubo una población originaria. Si bien es preciso realizar el análisis cronológico, es la primera vez que hallamos negativos de lo que deben de haber sido los postes, ¿sí? Fíjense, aquí los orificios, en donde se apoyaban las casas, indica Agustín Azcárate Garani Olaun, director del Grupo de Investigación de Patrimonio construido por la Universidad de Vasca, y muestra a unos 40 centímetros de profundidad las marcas que habrían dejado esos sostenes. Aquí lo pueden apreciar.
claramente. El autor investigador argentino Ulises Camino también forma parte del equipo, incluso a partir de su tesis doctoral sobre el barrio de Flores, y eligieron los lugares de excavación. Encontramos restos de lo que serían vasijas cerámicas decoradas y restos líticos que habrían sido utilizados como armas. Estas piedras eran de la zona de Tandilia y requerían un gran esfuerzo de traslado. Claramente es posible pensar que estas armas se fabricaban antes de la introducción del hierro. Las primeras excavaciones de este proyecto finalizaron el viernes pasado. Es necesario ahora que todos los restos sean analizados para determinar en qué momento de la historia fueron utilizados. Recuerden que esto está hablando de la fecha del 2016. Iván Sánchez, de la Universidad Vasca, explica que podría tratarse de una población querandí, así lo habían llamado los españoles, según la única crónica que existe del viaje de Pedro de Mendoza, escrita por Ulrico Schmidl, un alemán que formó parte de aquella expedición. Así es como ellos llamaron a uno de los grupos que observaron en su travesía. Querandí significa los que comían grasa. Lo que no sabemos es cómo los indígenas se llamaban a sí mismos, asegura Iván Sánchez. El proyecto vasco argentino, del que también forma parte Daniel Slaverson, el cual ya mencioné, director del Centro de Arqueología Urbana CAU, comenzó a gestarse en 2014 a partir del trabajo de Camino. Se buscó entre los lugares que exploró Carlos Rusconi a partir del siglo XIX, siglo XX. El desarrollo de las primeras investigaciones relacionadas con la arqueología fue llevado adelante por parte de aficionados y sociedades de eruditos. En este contexto temprano de la disciplina, Rusconi anunció un descubrimiento en 1926 de dos paraderos indígenas que indicaron y los denominó A y B sobre las barrancas del río Matanza en Villa Riachuelo, en la capital federal, explica uno de los afiches del proyecto Búsqueda del sitio de la fundación de la Primera Buenos Aires. Animales chicos. Sobre la base de esos dos puntos comenzaron las excavaciones, explica Camino, y a lo largo de 2014 se encontraron a estos dos lugares. Ahora tenemos que precisar a qué pertenecen los restos. Los huesos, por ejemplo, podrían ser de animales chicos, un guanaco o un ciervo de los pantanos, mientras que los más pequeños podrían ser de nutrias o vizcachas. Cabe recordar que el hallazgo arqueológico más antiguo en el área metropolitana data del siglo XVII en San Telmo. Ver aquí la foto. Restos con mayor antigüedad que los que se hallaron bajo la Plaza San Martín, y creemos que estos que hemos encontrado ahora, los que estamos hablando en esta nota, podrían ser cronológicamente anteriores, aunque hay que aguardar los estudios, agrega Camino. Y ven los restos hallados en el siglo XVII. Estamos muy entusiasmados porque además es una deuda pendiente que hay con los primeros habitantes de estas tierras. Había poblaciones antes de que llegaran los españoles. Es una gran oportunidad para la ciudad de Buenos Aires. Salde esa deuda a nivel simbólico, una historia que ha sido invisibilizada y que la metrópoli se habría iniciado aquí en el sur, a Punta Azcárate, Garay, Olaón. Según los expertos, podría demandar un año determinar fehacientemente el origen de los restos encontrados durante ese periodo. También se planificará el futuro de las excavaciones, que probablemente tengan una superficie mayor. Uno de los grandes objetivos de la arqueología en la actualidad es que además se socialice. Estamos en un parque público al que asiste mucha gente, especialmente niños. La idea es que puedan ver trabajando a los profesionales y que haya una explicación de los orígenes de la ciudad en la que viven, indica el experto vasco que dirige el proyecto. Los investigadores que permiten soñar hasta con un centro de interpretación en este reducto al sur de la ciudad, en donde los porteños pueden empezar a conocer sus orígenes, según lo cuenta aquí Laura Roche.
Bueno, tengamos esperanza de que vamos a tener nuevas noticias. Recuerden ustedes que la ciudad es muy grande y que ha sido destruido todo tipo de vestigio colonial y se ha construido sobre ella una ciudad de carácter europeo francesa, austríaca, italiana, eh, española, de España moderna, no la España colonial. Lamentablemente no hubo en su momento una capacidad para preservar esos bienes culturales, los cuales hoy nos podrían dar indicios aún más certeros de cómo fue nuestra historia primitiva. Muchas gracias.